¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a esta edición de Periodismo en Plural, 3 de julio, nuestro primer lunes ya de la segunda mitad del año. Gracias por acompañarnos y saludo con mucho gusto a Rosario Bareño, que nos acompaña esta noche en esta mesa. Charo. Buenas noches, Trini, es un gusto saludar a mis compañeros y compañeras de aquí de este panel y al público que nos está viendo en estos momentos. Vane de Dios. Muy buenas noches, Trini, a los dos Gabriel, también a Charo. Un gusto estar con ustedes esta noche y por supuesto a todos los que nos acompañan desde casa. Y gracias por permitirnos presentarnos al final, Gabriel Torres. Buenas noches, Trini, buenas noches, Gabriel, buenas noches, Charo, buenas noches, Vania. Gabriel Ibarra. Muy grato estar en esta mesa con mucha luz. Trini, Vania, Charo, mi tocayo, pero particularmente las mujeres. La inteligencia y la luz aquí está presente. Te agradezco mucho ese cumplido. Y que por cierto, el día de hoy, esta noche, vamos a platicar de estas modificaciones que se pretenden realizar a la Ley Político-Electoral del Estado del Jalisco, que marcarán las reglas del juego para el año 2024. Justo la paridad en Jalisco es nuestro primer tema que vamos a tratar con nuestras invitadas y nuestros invitados. Posteriormente hablaremos de lo sucedido de la semana pasada y por supuesto este fin de semana, donde hay una revolución por el descubrimiento de quien pues está punteando justo las preferencias de la oposición con Xóchitl Gálvez. Y hablaremos también de esta celebración o festejo que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador por sus 5 años de administración. Y justo en ese marco se registra el asesinato de quien fuera líder de las autodefensas en Michoacán, Hipólito Mora, y será también nuestro tema esta noche. Pero vamos comenzando precisamente con esto que es la paridad en Jalisco. Se está discutiendo en el Congreso del Estado estas 4 iniciativas, si no me equivoco. Y una de ellas, la del gobernador Enrique Alfaro, ¿no? Se envió desde el Ejecutivo esta iniciativa. Charo, tu trayectoria como quien ha estado muy pendiente de las actividades del Congreso del Estado, pues quisiera comenzar contigo. ¿Cuántas están discutiendo y el día de mañana seguramente serán votadas? Hoy en la mañana fue cuando se dio se subió a primera lectura. Son 5 a lo que nos comentó el coordinador de Movimiento Ciudadano. Una de ellas, que es la que salió la semana pasada, que fue la del gobernador. De hecho, hay unas críticas a esta iniciativa de parte del Ejecutivo, sobre todo por parte de diputadas de Morena, activistas del Observatorio, de diputadas de Hagamos y de Futuro, que son las que ven un retroceso a lo que se ha logrado en la elección del 2021. ¿Esto por qué? Porque el gobernador se está hablando sobre todo esta iniciativa del Ejecutivo, que la está planteando en un bloque de 20 municipios. Sin embargo, se hablaba, y en el programa anterior incluso dije, pues todo lo que avance abona. Todo lo que abone es bueno. Sin embargo, había que revisar la iniciativa del Ejecutivo y realmente, pues aunque Movimiento Ciudadano lo plantea como que es la vanguardia en esta iniciativa, en esta reforma al Código Electoral, para muchos no es así, para muchas mujeres no es así, obviamente, sobre todo porque las joyas de la corona, que son Guadalajara y Zapopan, todavía, o sea, lo que ellas están planteando es tener mano en lograr candidaturas en esos municipios. Es poblacional, es competitividad, sin embargo hay un mensaje que consideran que no es tan transparente, ¿no? Si nos podemos mover en ese aspecto. Y sobre todo porque ellas comentan y yo le doy la razón, aunque discrepo previamente que habíamos platicado con Gabriela a mi lado, del hecho de que pues una mujer requiere experiencia. ¿Por qué? Porque Guadalajara, casi por lo regular, el alcalde que es de Guadalajara, el trampolín es la candidatura a la gubernatura. Y ellas dicen, tener municipios gobernados por mujeres o tener candidaturas de mujeres en los municipios más poblados mediáticamente, con mayores recursos, mayor presupuesto, eso les da experiencia, les da trayectoria, les da la oportunidad de contender a una gubernatura y de lograr la candidatura, y que vean. Lo estamos viendo y lo vamos a comentar yo creo que en unos momentos a nivel candidatura a la presidencia de la República por
que vamos a comentar de esta persona que ya entró al juego, a la candidatura a la presidencia, ¿no? Yo me quedo con eso, ojalá que no. Y que tomen propuestas. Por ejemplo, está la propuesta de los diputados de Hagamos, de Mara Robles y Enrique. Susana de la Rosa, platiqué con ella, la entrevisté y ella me comentaba algo, dice, tampoco es dejar fuera al YPC en los lineamientos, ¿eh? O sea, es el árbitro electoral y hay que tomarse en cuenta. Otra cosa, o sea, sí se está viendo el bloque, la paridad cuantitativa, pero se tiene que ver la paridad cualitativa, de que socialmente la gente perciba que las mujeres están gobernando, están alzando la mano, tienen candidaturas en municipios mayor poblados, como lo que estábamos comentando, en un bloque que te maneja Zapopan, con 1,5 millones de habitantes, a un municipio de menos de 100,000 habitantes, como es Ameca, o sea, ponerlos así, aunque te está manejando en subbloques, pues. Claro, de competitividad, por ejemplo, ¿no? Esos 60,000, con eso yo estoy cumpliendo mi paridad, la cuota, por llamarle, que ya no hay cuota, ¿no? Sino mi política de paridad, pero no en cuanto a la población. En esta discusión, precisamente, Vania, está el exigirle al sistema de partidos que abran justo las oportunidades para que las mujeres empiecen a concentrarse ya o tengan mayor presencia dentro de los municipios. Así es, yo creo que me iría un poquitito más atrás, sobre todo para quienes nos están viendo esta noche. Lo que se está discutiendo en el Estado es cómo se van a repartir las candidaturas para los municipios. ¿En qué municipios va candidata mujer? ¿En qué municipios van varones? En estas propuestas lo que se está discutiendo, lo que se está poniendo sobre la mesa es, o lo que se está, como podría decirse, en medio de esta discusión, son principalmente los municipios que tienen, como bien decía Sharon, son los que tienen mayor población, que además tienen mayor cantidad de recursos, que es Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque, que son de la zona metropolitana. Lo que se está pidiendo el grupo de mujeres, y entre legisladoras, entre regidoras, académicas, de colectivos feministas, de asociaciones, es que haya piso parejo prácticamente y que también se les permita competir a mujeres dentro de estos municipios en las siguientes elecciones, y qué es lo que se está viendo con estas propuestas. Creo que desde donde se tendría que partir es otra vez esta discusión, un tema que tiene años para poder permitir a las mujeres ejercer el derecho de participar en espacios de política. Yo creo que todo esto va más allá de lo de las propuestas. Se están haciendo propuestas de reformas y no se les preguntó o no se incluyó en la mesa de discusión a mujeres, o no a la totalidad de mujeres. Pareciera como que es más que nada un error político. Lo decía el gobernador esta mañana, me parece, que él decía que hay que leer bien la iniciativa, que lo que estaba proponiendo no era quitarle los espacios a las mujeres. Yo creo que ahí hizo falta un poco de tacto político, de incluir a las mujeres, porque no hay un consenso. Se está llevando una iniciativa donde no tienes el aval de las mujeres. Estás hablando sobre los espacios que van a tener mujeres en la política y no estás incluyéndolas en esta discusión desde un inicio antes de presentarlas. Creo que desde ahí, si no estamos incluyéndolas en la discusión, en cómo se ve el que se estén participando desde un principio, pues no hemos entendido nada. Y no solamente aquí, sino a nivel nacional y a nivel mundial, que se siguen tomando discusiones, pareciera en un club de Toby. De hecho, Enrique Velázquez, diputado por el partido Hagamos, estaba pidiendo que se tomara en cuenta un foro que hubo la semana pasada para poder incluir en esta receta. Exactamente. Pero imagínate, están pidiendo que incluyan un foro para poder modificar unas reformas que ellos ya estaban proponiendo sin que se hubiera realizado, las hubieran tomado en cuenta antes. O sea, tan no ha estado listo o no ha estado bien cocinado que tuvieron que retirarlos otra vez y volver a hacer otra contrapropuesta. Tan no es así que se esperaba que se presentara hoy y otra vez se vuelve a retirar y se vuelve a posponer para mañana su votación. Así es. ¿Qué esperamos para mañana? Mira, yo creo que el partido mayoritario en el Congreso va a utilizar su mayoría. Eso es lo que yo pienso, que va a utilizar su mayoría. Ha tratado de llegar a algún tipo de acuerdo, y el tema de fondo que está generando la controversia en este momento es el tema del criterio poblacional. ¿Qué entiende cada iniciativa por el criterio? No es la paridad, en sí todas hablan de la paridad, nomás que es una manera tal vez tramposa de abordaje cuando dices hago bloque de 20 y luego lo ordenamos de forma descendente y entonces
sacar a la vuelta a lo que de forma muy sencilla ya explicó aquí Vania. O sea, si quieres paridad, tienes que dejar que los municipios con mayor población tengan siglado la candidatura a mujer. ¿Para qué? Para asegurarte que buena parte de la población gobernada de Jalisco quede gobernada por mujeres. Eso es la auténtica paridad. Las otras son fórmulas para darle la vuelta y simular que ocurre lo que en realidad no ocurre. Porque si te cambia un municipio de 1,5 millones, 2 millones por uno de 100,000, pues ahí no hay avance, ¿verdad? Y ni tampoco es paritario eso. Es decir, por decir, tengo un alcalde hombre que gobierna 2 millones de habitantes y una alcaldesa mujer que gobierna 100,000 habitantes, y entonces hay paridad porque tengo 1 y 1. No, bueno, lo que hoy están diciendo los colectivos de mujeres y mujeres convencidas de este tema, que tienen representación política no solo en el Congreso, sino también en los ayuntamientos, lo que están diciendo es que la paridad debe de ir de la mano del criterio poblacional, y que si lo que aspiramos es a que la población de Jalisco tenga paridad en quién la gobierna, tendrías entonces que atender al criterio de población para definir en qué municipios toca mujer y en qué municipios puede competir un varón, y que realmente te asegures que eso ocurra, ¿no? Y yo creo que lo que han querido es dar la vuelta a esta discusión, haciendo una iniciativa ingeniosa, que lo es, engañosa, que lo es, y proponiendo bloques para en realidad dejar, digamos, discrecional todavía el tema de quién va y quién no va. Pero ahora, no es que esto no es una obligación para los partidos políticos, es una obligación para el IEPC. Porque una vez definidas las reglas, los partidos solo pueden jugar con las reglas aprobadas. Pero las reglas las hacen los gobernantes, es decir, en este caso, el Poder Legislativo. Y a mí me parecería una gran contradicción que la primera legislatura con mayor presencia de mujeres en la historia política de Jalisco, lo que terminaran aprobando fuera una iniciativa que fuera regresiva, en contra del legítimo entendimiento de la paridad como 1 y 1, ¿no? Es decir, como un gobernante, un voto. Si eso no ocurre en esta legislatura, donde prácticamente 2/3 partes son mujeres, pues entonces ya no entendería para qué sirve la equidad y el género si a la hora de que las mujeres tienen la posibilidad de gobernar un Congreso de Jalisco no utilizan esa oportunidad para hacer valer o para llevar adelante una agenda no de mayoriteo, de equidad. De hecho, la primera vez que se habló de paridad, surgieron más de 20 presidentas municipales en Jalisco de los 125, pero después hubo modificaciones y se hizo más pequeño el número de presidencias municipales ocupadas por mujeres. Ahora pareciera que con esta nueva intención de darles mayor participación a las mujeres en la vida política desde los municipios, pudiera haber el riesgo, no sé si tú lo opines así, pudiera o no, y te pregunto, Gabriel, tener el riesgo Jalisco de tener menos municipios gobernados por mujeres. Mira, primero, y mira que hablo de municipios, no de primero población. diría que es un tema cultural, ¿no? Creo que hay un esfuerzo por dar más oportunidad para que la equidad pueda ser una realidad, de que haya más mujeres gobernando, pero enfrentamos un tema cultural patriarcal que hemos arrastrado de alguna manera y que sí se decreta, pues, que se establece la ley que tiene que tener mayor participación las mujeres en asuntos de gobierno, pero finalmente, ¿qué pasa en la realidad, no? El caso concreto lo tenemos con esta legislatura 63 es local, donde predominan las mujeres, creo que son 24 mujeres. 24. ¿Y qué sucede? ¿Ha habido un cambio? ¿Ha mejorado la política o se ha empobrecido más? Pues lo que estamos viendo es que el sistema patriarcal creo que está más crudo, ¿no? Hasta con cinismo se manifiesta, como lo hemos visto con esta misma iniciativa. Y lo que han dicho, bueno, creo que tienen mucha razón, lo que han expuesto cada una de ustedes, lo que señala mi tocayo respecto a esa forma engañosa, enredosa como han presentado la iniciativa, cuando pues
está muy claro, si se quiere ser claro, es muy sencillo, ¿no? Si son 20 municipios con mayor población, bueno, pues establece 10 y 10. Y bueno, si le dejas una discrecionalidad al partido político, bueno, pues déjasela, pero cuando menos que se dé en esos 20 municipios más poblados. Pero no está siendo así, en la realidad no está sucediendo esto, porque no son nada más los más poblados, sino los más rentables. Y entre los más rentables hay municipios muy chicos, y en esos se puede cumplir con la ley dándole esos espacios a las mujeres, pero los de mayor población dándoselos a los hombres, ¿no? Entonces, sí es enredoso lo que estamos viendo, y además no se ha socializado esa ley, creo que es un problema de fondo, y no se ha socializado porque realmente no se quiere, pues, que se dé esa paridad, que sea efectiva esa paridad, cuando se deja al criterio de los partidos políticos. Pero hay un punto también que quiero poner énfasis, que es el asunto de rentabilidad. Si un partido político tiene un alcalde, varón, por ejemplo, ¿no?, que ha sido buen alcalde, como es el caso de Zapopan, de Frangé, para mí ha sido un buen alcalde, y está el criterio de paridad de género, entonces se va a sacrificar a un buen gobierno, la población puede sufrir que se sacrifique un buen gobierno en aras de que se cumpla una paridad, que una mujer vaya a gobernar. Ahí eso yo lo dejaría a la reflexión. Y hay otros municipios grandes en los cuales han sido pésimos gobernantes los alcaldes, ¿no? Y aquí en la zona metropolitana lo podemos ver. Y está muy cerca de aquí de esta estación de televisión, un palacio municipal donde ha sido terrible el alcalde. Y ahí ¿qué criterio se aplicaría? Pues ahí yo creo que ahí sí debería ir mujer, por ejemplo, ¿no? Porque ahí no debería de haber reelección. Con el ejemplo Entonces, que tú pones, me queda claro que sí hay uno y uno. Hay dos puntos muy importantes. O sea, al fin de cuentas, estás dando la razón de eso es lo que pelean los colectivos, ¿eh? Tú estás planteando un uno y uno, ¿no? Así es. Pero así no, es. nada Mujer, más, no los hombre, tres para puros varones, como se está buscando. sí. Más bien, yo creo que se tendría que buscar el equilibrio, y si pasa, como bien decía Gabriel Torres, que sí se vaya a aprobar, seguramente se va a impugnar. O sea, dudo que los colectivos, que Ya los grupos de están mujeres advirtiendo. dejen que manoseen en un escritorio las posibilidades para poder acceder a ciertos Y los espacios. criterios del tribunal en sala superior están muy claros, respecto de lo que significa la paridad. paridad. Entonces, además, con una posibilidad muy alta de éxito. Sí, claro. Se va Sí, la y propuesta. además el asunto aquí, como bien lo dice mi tocayo, y nada más lo subrayo, el IEPC, ¿qué va a hacer el IEPC? Pues es el que finalmente es el que tiene que establecer esos criterios. Hay quienes Si hay argumentan- ambigüedad en la ley, el IEPC es la que tiene que clarificar y establecer esos criterios, que ya hay criterios nacionales en ese sentido. Tenemos que hacer una pausa y justo hablaremos de este escenario que pareciera que se está poniendo todo en bandeja de plata para que sean las mujeres candidatas a la presidencia de la República en esto que son los consejos o los distritos o los yo no sé cuántas palabras le han puesto a esto que para muchos o muchas podría sonar que son candidaturas a la presidencia de la República. Volvemos con el caso Xóchitl Gálvez y por supuesto los 5 años de Andrés Manuel López Obrador, después de la pausa. Bueno, pues a lo mejor muchos pensarán que es un proceso muy temprano, como lo calificó Beatriz Paredes en alguna de sus apariciones en los medios de comunicación, pero ya estamos envueltos justo y envueltas en esta pues aborígenes del proceso político electoral 2023-2024. Hablábamos de la paridad hace un momentito y creo que Xóchitl Gálvez se ha colocado en el timing de los medios de comunicación como quien pudiera ser la candidata a la presidencia de la República, que en este caso no se llama candidatura a la presidencia, ¿no? Sino es justo este comité o esta comisión, ¿no? De La que hizo el Frente Vapor, Amplio de Vapor México, ¿no? de Vapor México. Así es, ¿cómo la ves? Pues Xóchitl Gálvez no estaba realmente para una candidatura a la presidencia, fue una... Iba a la Ciudad de México, a la ¿verdad? Ciudad de México. Fue algo que la construyeron en estas últimas semanas, inclusive se habla de que fue la organización que encabeza Claudio X, que fue la que lo puso. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, lo dijo días
antes de que ya a dónde estaba perfilado la candidatura a la presidencia de la República por parte del Frente Amplio, Va por México, ¿no? Es una mujer preparada, a mí se me hace una mujer preparada, se me hace, sin embargo, no estaba tampoco ni en los tiempos, en la mesa de los partidos que conforman el Frente Va por México. Frente ¿no? Amplio por México. Correcto. Frente Amplio Va por México, está muy largo ese nombre. Y no estaba. Ella critica, hace unas declaraciones hace unas horas, en estos días, donde critica que el presidente la haya ventilado, la haya exhibido de que ella iba por la candidatura, platicando con partidos al interior de los partidos. Sí estaban entre ella, bueno, la pelea está entre ella y Santiago Lili Telles, ¿no? No, Lili Telles se bajó, Ya. pero ahorita la pelea estaba entre Santiago Krill, de hecho los panistas así lo tienen, entre Santiago Krill y Xóchitl Gálvez. Para ellos son esos dos. Santiago Krill realmente era más apoyado y sigue siendo más apoyado por el dirigente nacional del PAN. Xóchitl Gálvez, pues sale apoyada por el empresariado que integra esta organización que encabeza Claudio X y que son varias empresas, varios empresarios, ¿no? El grupo fuerte de los empresarios a nivel nacional que está en contra del presidente. Y para muchos la candidatura, a mi ver, es una candidatura fresca, entre comillas, porque no la tenías en el panorama, eran las mismas caras, los mismos candidatos o aspirantes o precandidatos que ya están muy revueltos. ¿Y qué opinas justo de este perfil de Xóchitl Gálvez, que se le fue todo el mundo en redes sociales por su condición, su origen indígena, por sus inicios, ¿no? Desde una situación económico-social de pobreza que ella está obviamente describiendo, ¿no? ¿Cómo lo viste? Pues pareciera que hay toda una estrategia bastante interesante detrás, porque como bien dice Sharon, al principio ella iba por la Ciudad de México y de unos días para acá, yo creo que es más o menos una semana, comenzó a aparecer su nombre en varias plataformas, en artículos, en medios de comunicación. Se ha presentado su historia, que ella viene de un origen indígena, la vestimenta que ella trae, que también trae el huipil, y de manera como más natural, como están construyendo una figura que les ha estado funcionando. O sea, no tiene más de 15 días que empezaron a posicionar, que la historia la conozcan, que ella para poder ir a la escuela vendía gelatinas en su pueblo. Claro, por supuesto, en toda su trayectoria política tiene aciertos y tiene errores, creo que como todos los políticos y políticas, pero lo interesante es que podría dársele cierta lectura o cierta interpretación, y yo creo que estarán de acuerdo, en que pareciera que ya empezaron a cerrar filas. A partir de que surge el nombre de ella, hay varios que se empezaron a bajar, o que habían levantado la mano y dicen, me retiro. Y esto pareciera como el que hay en cierta cúpula, y pareciera que en cúpula empresarial, quienes la han estado apoyando, porque además tanta presencia en varios medios de comunicación no es fortuito, debe de haber una estrategia atrás, y también debe de haber gente que la está apoyando bastante para que ella tenga tanta presencia en medios de comunicación. Eso da la señal, como bien decía, que ella todavía va en ese espacio y que a lo mejor la están viendo como el prospecto, o como la figura, o como la candidata que podría hacerles más rentable. Y me refiero a rentable porque les podría generar más votos en cierto segmento popular, que es en donde el partido del presidente, donde él tiene mayor presencia. Porque a lo mejor hay otros candidatos que los ven bastante lejanos, y esta figura yo creo que vieron que alcanzaba a embonar y la están empujando por eso. De hecho, tú dices cerrar filas, o en realidad se están dividiendo los y las la oposición. ¿A qué me refiero? Que hoy se anuncia una nueva agrupación que se llama Congruencia por México, y que están justo Miguel Ángel Osorio Chong, Nubia Mayorga, Claudia Ruiz Massieu, Erubiel Ávila, Diva Gastelum. De ellos, bueno, Claudia Ruiz Massieu se bajó justo de esta contienda, pero pareciera que esta oposición se está dividiendo, o en realidad hay capacidad para hacer otros frentes, mi querido Gabriel. No, yo creo que esto que refieres es producto de ese divisionismo que vive el PRI, ¿no? De los excesos y de los abusos que ha cometido Alito Moreno. Por eso estos 4 senadores deciden dejar el PRI, porque no ven futuro
y esa voracidad de Alito Moreno como dictador, ya no como dueño, ¿no? Que podría quedarse con las ruinas del PRI, administrar las ruinas del PRI, y lo que lo salva o lo salvaría sería precisamente esta alianza Va por México, este frente amplio opositor a Morena, y en ese contexto resalta la figura de Xóchitl Gálvez. Decía Ortega y Gasset, soy hoy mi circunstancia, ¿no? Y cómo el que la catapulta, el que la impulsa, paradójicamente es el presidente López Obrador, ¿no? Cuando le niega un derecho de réplica, ella acude a la autoridad judicial para que le haga efectivo el presidente el derecho de réplica, el fallo es favorable, va y no le da cumplimiento al presidente, le cierra las puertas de Palacio Nacional, y es cuando empieza ella a armar un movimiento que tiene impacto nacional, cuando mientras el presidente estaba en las mañaneras, ella hacía las antismañaneras a un lado de Palacio Nacional, y ella dice, bueno, cuando ya ella acepta pues que va a buscar la candidatura presidencial, aunque no se le llame así en este momento, ella dice pues que va a buscar que se abran las puertas de Palacio Nacional para todos los mexicanos y las mexicanas, porque de dentro no se pueden abrir, se tienen que abrir de fuera, y qué bueno que a ella la estén apoyando, le den esa fuerza, esa energía, millones de mexicanos que en este momento se han expresado estar con ellas. Entonces, muy interesante el fenómeno Xóchitl Gálvez, porque revive la oposición. Hasta hace 3 semanas, pues no se veía claro quién podría ser el candidato o la candidata de oposición. De los 18 que estaban, no se advertía ninguno que tuviera esa fuerza, esa luz, y en esos 18 no estaba Xóchitl Gálvez, no estaba, y alguien dijo en su oportunidad, o algunos señalaron, que el candidato de la oposición no iba a salir de esos que estaban, sino que había alguien que de repente aparecería, ¿no? Tendría esa irrupción, y resulta que es Xóchitl Gálvez, y la verdad es que si vemos el perfil de Xóchitl Gálvez, es mucho mejor, de acuerdo a la cosmovisión de Morena, sería una extraordinaria candidata de Morena, Xóchitl Gálvez, por su origen, por su lenguaje, por su estilo de lenguaje y narrativa que utiliza, incluso hasta se ve más radical que el mismo presidente López Obrador en la cuestión de política social. Entonces, decía Ortega y Gasset, soy yo mi circunstancia, ¿no? Entonces, una circunstancia es lo que podría cambiar el futuro político de este país, y lo digo pues, no que vaya a pasar, podría suceder en razón de que veíamos que parecía que todo estaba ya muy armado para que Morena refrende. Habrá que ver, pues, yo no digo que Xóchitl Gálvez va a ganar, pero habría que ver qué impacto va a tener Xóchitl Gálvez en ciertos sectores donde Morena es muy fuerte. No, y sobre todo en la conformación de la Cámara de Diputados y Senadores, que yo creo que ahí es donde la oposición podría figurar más para el 2024. ¿Será la presidenta o la coordinadora del Frente Amplio por México? Ese es el cargo, ¿no? Digo, para especificar y no... A todos les han puesto cargos rimbombantes cuando en realidad coordinadora o coordinador, ¿no? Del Frente Amplio por México. ¿Tú cómo lo ves? Mira, yo creo que lo que está sorprendido de Xóchitl Gálvez es conocer su historia de vida. Es decir, yo sabía de la senadora desde hace muchísimo tiempo, por supuesto es una senadora con protagonismo en la Cámara, pero nadie se había dado la tarea de construir tan bien como lo hicieron pues, los publicistas que están detrás de ella, en hacer un video que relataba también la historia de vida de la senadora. Entonces, efectivamente, ella tiene en su trayectoria de haber venido con orígenes indígenas, de haber vendido gelatinas y haber sido muy pobre y muy humilde para poder salir adelante, de haber estudiado en la UNAM, de ser del área de las ciencias duras, ingeniera, de haber salido adelante, es decir, de una mujer que ha emprendido y que le ha costado mucho llegar a donde está. Esforzada. Y que además ha tenido cargos y resultados interesantes en su paso por la vida pública. Sí. Tiene una fundación, esa fundación tienen actos altruistas que se promueven desde la fundación, y efectivamente, como ya lo dijo mi tocayo, pues habla con un lenguaje muy coloquial, tiene un discurso de política social muy interesante, moderno diría, y también, digamos,
le gusta a las redes sociales, porque hemos visto una explosión en una semana en las redes sociales. Ahora, esto no indica que el tema se niveló, ni que necesariamente el Frente Amplio tiene, digamos, asegurada una competencia decorosa. Yo creo que todavía falta ver si esta primera irrupción, esta presentación en sociedad que hicieron de la senadora puede permanecer cuando menos 30 días, porque también las redes hacen y deshacen un personaje en 15 días, y estamos hablando de una semana. Lo cierto es que sí, digamos, si esto fuera una carrera de velocidad y no de resistencia, que es lo segundo, ¿no? Si fuera de pura velocidad, yo creo que sí tendría muchas posibilidades, porque Xóchitl Gálvez ha logrado un posicionamiento muy alto. La mayoría de los de aquí no sabíamos quién era, digamos, más allá de saber que era una senadora del PAN, no teníamos mayores elementos y mayores referencias de ella, y hoy está colocada en las mesas de discusión, en las pláticas de café, pero creo que instalado todavía en el círculo rojo. Tiene que terminar de bajar, todavía le falta ver que termine de bajar. Y por otro lado, falta que este Frente Amplio tenga la sensatez, la solidaridad, la madurez para poder llegar a una candidatura sin ruptura, ¿no? Porque tampoco está muy claro que vayan a llegar sin divisiones. Es cierto que algunos se han bajado, no los más importantes, debo decir. Es decir, el juego de ayer de candidato, Enrique de la Madrid, por ejemplo. Enrique de la Madrid, que es un candidato fuerte, no se ha bajado. Por ejemplo, Krill, que es el candidato de Marco Cortés, no se ha bajado. No se ha bajado. Pero si empezara a ver ese efecto que ya ocurrió, de que, digamos, todos fueran declinando en el ánimo de hacer un frente competitivo y único, pues a mí no me queda la menor duda de que Xóchitl Gálvez es un extraordinario perfil, una revelación, y lo digo por lo poquito que yo me he querido meter a entender quién es ella. Entre más aprendo de dónde viene, más me gusta la idea, ¿no? Tiene buen manejo, pero tiene buena trayectoria. Lo que pasa es que nadie se había metido a revisar de dónde viene y qué ha sido y de cuál es su historia de vida. Pero yo creo que la historia de vida en un país en donde están vendiendo mucho lo social en este momento, pues tiene mucha fuerza. Por el otro lado, yo creo que fue un enorme error del presidente de la República de aventarle el caballo como se lo aventó a la senadora, porque lo que ha hecho es colocarla en el mapa. No estaba y la colocó en el mapa. Un error para Moreno. Entonces, al menos de lo que hasta ahorita va, su promotor involuntario ha sido el presidente, porque ella no marcaba. Creo que iba en el lugar número 16 o 17 de todos los que se estaban midiendo. De repente el presidente la coloca, la pone en el centro de todo y le da un empujón desde Tremendo. la mayonera, ¿no? A ver, aquí el tema es que dicen, bueno, será o un candidato de unidad, y esto servirá para la crítica, por ejemplo, de Andrés Manuel López Obrador, que dice, por supuesto que ya estaba designado desde antes, o es necesario que el proceso de selección para esta coordinación se lleve a cabo como se cantó ya desde semanas atrás, para que sea en realidad quienes tienen la capacidad de votar, elegir a quién será este coordinador. O sea, tendrán que sujetarse al método anunciado ya y no comenzar a bajarse todo el mundo para poner y dejar a un lado el método de selección. Pues yo creo que el método debe seguir, porque es ejercitar el músculo, que no lo había hecho los partidos opositores a Morena. Entonces, debe seguir adelante, el proceso debe seguir, porque hay esas dos posiciones. Una, de que ya debe de definirse y que sea ella la candidata, ¿no? Sin que siga ese proceso. Yo creo que el proceso debe de seguir. Yo creo que el proceso van a llegar al final, son 3, ¿no? Los que se establece que serían después de estos primeros 150,000 votos, que es la primera etapa. Firmas. Luego vendría una segunda etapa y vendría una encuesta. Y debates. Habría debate y una segunda encuesta y se definirían 3, ¿no? Se han decantado varios. Algunos han pateado, como el caso de Lili Telles, pateó el método, cuestionándolo, ¿no? Y Germán Martínez también. Yo creo que la que tenía más seguidores es Lili Telles. Germán, pues, es un crítico de café, ¿no? Es un opinólogo muy bueno, por cierto, pero que realmente pues, no hace conexión con la gente. Pues ahí está. No conecta. Yo creo que al final de cuentas, ¿quiénes van a quedar?
Yo creo que la lucha va a ser entre Lili Telles y Santiago Krill. Entre la fuerza Xochitl. de la... Xochitl Gálvez. ¿Qué dije? Lili Telles. Xochitl Gálvez. Me traicionó. Xochitl Gálvez y Santiago Krill. La que trae el apoyo de clase media, de la opinión pública muy fuerte, de redes, y el que trae el apoyo de la nomenclatura, ¿no? Del PAN. Porque yo creo que el PAN lleva mano. Y entraría también Beatriz Paredes, Enrique de la Madrid. Pero yo creo que los dos contendientes fuertes van a ser ellos dos. ¿Llegarían a unirse al final? No lo sé, ¿no? Pero yo creo que ese método, ese proceso debe seguir porque está ejercitando a los partidos. Pues sin duda quien quede tiene una gran tarea y un gran compromiso con la sociedad mexicana, grandes pendientes y tienen que ver con la seguridad de nuestro país. Al regresar, hablaremos del asesinato de Hipólito Mora, un liderazgo, ¿no?, en Michoacán para levantarse en contra del crimen organizado. Con eso volvemos. Bueno, ya estamos de regreso y sin duda algo que ha movido la agenda en tema de seguridad en todo el país ha sido el asesinato de Hipólito Mora en La Ruana, Michoacán, un lugar en Tierra Caliente donde desde hace más de 10 años hemos conocido la organización de estos grupos de autodefensas que han tomado las armas para poderse enfrentar a grupos del crimen organizado. Hipólito Mora había ya dejado una carta consciente de que sus días estaban contados y el crimen organizado así se lo hizo ya efectivo en días pasados. Así que velorios que se realizaron durante el fin de semana y el miedo de la población, pero sobre todo el pronunciamiento de su hermano Guadalupe Mora, donde afirma que la población en ese lugar le ha pedido que tome las armas nuevamente para enfrentarse a estos grupos de la delincuencia. Así las cosas, mi querido Gabriel Torres, pues algo que ya se veía venir porque él lo decía, porque Hipólito Mora lo dijo en más de una ocasión. Bueno, estaba profundamente expuesto. Él venía siendo de manera tácita el líder del grupo denominado como las autodefensas. Digo, este concepto yo lo escuchaba y lo veía en películas cuando nos referíamos a lo que pasaba entre el narco y la sociedad civil en Colombia. Ahora, híjole, qué lamentable que ya estemos hablando de que en México existe la legitimidad y la necesidad de crear autodefensas. Y el caso de Hipólito Mora fue un caso muy, muy elocuente porque además llegó a ser incluso candidato a diputado por Movimiento Ciudadano en Michoacán, no consiguió la curul. Pero digamos claramente él tenía un discurso y tenía un enfrentamiento, viajaba en vehículo blindado, nivel 5, tenía escoltas debido a todas las amenazas y sentencias de muerte que venían del crimen organizado. Se había enfrentado a todos los grupos habidos y por haber ahí, es decir, no tenía, digamos, el enfrentamiento solamente con uno de los cárteles, sino con varios de los cárteles en ese estado. Un estado que además se coloca entre los primeros lugares, entre los primeros 5 del país. El primer estado con más asesinatos es Guanajuato, con 18,877 asesinatos. El segundo es el Estado de México, con 13,721. El tercer lugar es Baja California, con 13,058. El cuarto lugar es Chihuahua, con 12,329. Después es Michoacán, con 11,035 asesinatos, y después Jalisco, con 10,397 en lo que va del periodo del presidente López Obrador. Bueno, hay que decir que aquí es un asesinato que ocurre a plena luz del día, a las 12 del día 29 de junio, en una población que efectivamente se le conoce como La Ruana, pero que en realidad se llama Felipe Carrillo Puerto, y que en el momento en que ocurre el asesinato habían desaparecido por arte de magia la Guardia Nacional y la Policía Estatal, es decir, estaba la población en manos, se le dejó deliberadamente en manos de la delincuencia para que ocurriera lo que finalmente sucedió.
muchas horas después, desde las 12 hasta las 2:20 de la tarde, arriba un helicóptero de la Fiscalía. Todavía les dan 2 horas y media para que se haga presente la primera autoridad en el lugar. Y bueno, pues, ¿quién era Hipólito Mora? Pues un agricultor, un productor de limones, que fue extorsionado, que fue afectado, que le habían matado un hijo incluso. Dentro de su historia de vida está que el crimen organizado le había asesinado un hijo. Y es la historia de muchos de los grandes agricultores de ese estado vecino, en donde todos tienen que pagar ya piso, donde si no pagan y no se ciñen a las reglas de esta nueva autoridad que opera a la luz del día, pues pierden familiares, se ven afectados en sus pertenencias, y eso fue lo que dio lugar a que este hombre decidiera tomar las armas y, junto con una gran parte de la población, defender los cultivos, defender las familias, defender las escuelas, defender el modo de vida de personas que estaban siendo afectados y extorsionados por el crimen organizado. Hoy finalmente le cumplen una de las muchas sentencias de muerte. Digamos, gana el crimen, claramente le gana una partida al Estado mexicano. La cruzada contra Hipólito Mora pues generó todo un desosiego, pero también una reacción en Michoacán. Efectivamente hay una serie de voces que en ese estado piden nuevamente organizarse, tomar las armas e ir a defenderse de forma propia, porque la autoridad, las instituciones del Estado mexicano no les dan ninguna garantía. Y lamentablemente es una cosa terrible que pasó, que pone en entredicho, reitero, que pone en relieve la debilidad de la población frente al crimen organizado. Y recuerdo esta situación en caso de que las autodefensas volvieran a tomar las armas. Nos podremos trasladar a los años del sexenio de Enrique Peña Nieto, ¿no? Donde justo detona todo esto. Sí, yo pues creo que Mireles, ¿no? Con Mireles, sí. El doctor Mireles. Vamos más arriba por donde sea Gabriel. El que se hayan creado las autodefensas o estas policías o grupos armados de ciudadanos te habla de que hay una falla muy grave y que el Estado no está cumpliendo con un tema de seguridad. Y me refiero al Estado en todos los niveles de gobierno. ¿Qué es lo que hacen? Surgen estos grupos para autodefenderse, pero si nosotros los vemos son grupos armados, que es claro que puede ser muy legítimo las motivaciones o lo que hay detrás, porque lo que están defendiendo son sus tierras, sus familias, su trabajo, su comunidad, pero al final de cuentas ellos están llenando un hueco en donde el gobierno no ha cumplido con lo que tiene que hacer, y que es con garantizar temas de seguridad. Y recordemos que pues, el Estado es el único que tiene el uso legítimo de la fuerza. Y los ciudadanos lo están tomando. ¿Y qué es lo que genera? Violencia, genera más violencia. Y al final del día va a terminar siendo la ley de la selva o la ley de la jungla, y va a terminar escalando, que es lo que ha estado sucediendo. Y además estos grupos, como bien decía, ya son situaciones que se veían en otros países y que no es algo que haya terminado. Estamos hablando de cuándo comenzaban ellos. Va empezando. O sea, eso tiene casi ya una década que habían comenzado a formarse y continúan todavía brotando en diferentes estados. Comenzaron en Michoacán y lo podemos ver en otros estados donde se están formando todavía otros grupos más. Tamaulipas, Oaxaca, en Guerrero, en ciertos también estados que son poblacionalmente densos, pero también que tienen muchos problemas de pobreza. Y a donde evidentemente falta muchísimo trabajo por parte del Estado, insisto, en temas de seguridad. Pues a un año de que termine esta administración y vuelven. Así es un líder. Hipólito, cuando nace estas autodefensas, como ya lo dijeron mis compañeros, Gabriel Bania, en el 2013, para enfrentarse a un cártel, que son los Caballeros Templarios, que se separan de la familia michoacana. Pero también esto habla también de la desesperación de ellos, de la desesperación, no solamente defender a las tierras, sino sus familias, su seguridad. Ellos se tuvieron que hacer de las armas de las mismas policías para poder defenderse. Pero si también nos vamos un poquito más atrás, cuando vimos visos de este tipo de defensas, el 1 de enero de 1994, la administración ya para salir de Carlos Salinas con el EZLN, eso fue
algo que también movió a la sociedad mexicana. Que Y están de esto- vuelta enviando mensajes a través de redes sociales, ¿no? Exactamente, Advirtiendo. o sea, no olvidar todos esos antecedentes que tenemos, ¿no? Y en Michoacán, o sea, eso fue en La Ruana, el doctor Mireles en Tepalcatepec. Que ya falleció el doctor Mireles. De hecho, me tocó verlo en la FIL antes de que muriera. Me tocó ahí verlo, pero son dos liderazgos que la sociedad, o sea, los mismos michoacanos, pues los veían como gente que los defendiera. De hecho, antes de que lo mataran a Hipólito, había esas ansias de que se regresaran las autodefensas, porque ya no era nomás era el derecho de piso el que estaban exigiendo, eran en los productos, o sea, ¿cómo era posible que en una parte pagabas tal cantidad por un producto, ahí te la vendían al triple, cuádruple? O sea, la gente es la desesperación. Coincido con Vania en el sentido de que esto de qué te habla, de una fractura gravísima en materia de seguridad, donde el Estado en los 3 niveles no te está respondiendo, o sea, y no solamente en ese estado, o sea, Guerrero es uno, ahorita lo dijo Gabriel, Tamaulipas, o sea, al ratito vamos a estar en todos los estados del país cuando hay un vacío de la autoridad en defender y en darle tranquilidad y seguridad a la población mexicana. Así es, un vacío totalmente ahí. Bien lo decía Gabriel tras su momento, ¿no? ¿Dónde estaba entonces todo ese operativo de la Guardia Nacional que se había ya establecido desde años atrás para regresarle la paz a Tierra Caliente? Recuerdo que en este mismo espacio hemos abordado en forma recurrente el tema de la seguridad del país en otros años, y cuando empezaba este sexenio, y planteaba el presidente López Obrador su propuesta de Guardia Nacional, y yo decía, bueno, vamos dándole el beneficio de la duda, ¿no? Vamos esperando a ver qué resultados se tienen de esta Guardia Nacional, y ya hace 4 años de creada la Guardia Nacional. Entonces, la verdad es que son 5 años del gobierno del presidente López Obrador, es un fracaso. Creo que hay es un remanente, dijo el presidente Andrés Manuel dos López grandes Obrador, fracasos del gobierno de López Obrador: seguridad y salud. Pero estamos hablando de seguridad hoy. Y es un fracaso no nada más del presidente, del Estado mexicano, Michoacán, del Estado mexicano. Porque la guerra contra la criminalidad, contra el narcotráfico, la inició Felipe Calderón en Michoacán. Precisamente porque amenazaba con la vigencia del Estado, ¿no? Como gobierno, como el monopolio de la violencia legítima, como bien lo subrayaba Vania, amenazaba. Entonces ya pasó el sexenio de Felipe Calderón, ya pasó el sexenio de Peña Nieto, que el gobierno de Peña Nieto intervino en Michoacán. O sea, desaparecieron los poderes, mandaron a Alfredo Castillo como virrey con todos los poderes, como comisionado, llega, le ponen al gobernador, y está, no me acuerdo si 2 o 3 años estuvo al frente para tratar precisamente de desarticular estas autodefensas, desarmar a los grupos, y que el Estado iba a ofrecer esa seguridad. ¿Qué sucedió? Pues que pasó el gobierno de Peña Nieto, salió Alfredo Castillo, lo nombraron director de la CONADE, recuerdo, y la violencia se hizo más crítica en Michoacán, a tal grado que los 3 fundadores o 4 fundadores de las autodefensas ya no viven, ¿no? Que es Mireles, que él muere por salud, por una enfermedad, pero estaba el abuelo, el gringo, y ahora el que quedaba era Hipólito. Entonces, qué terrible pues que mexicanos que tienen el valor de enfrentarse a la criminalidad, que no están de acuerdo en esa situación que se vive, donde peligran todos, donde no hay protección, que es la razón de ser del Estado, del contrato social que establece el Estado, pues, dar seguridad a los ciudadanos, donde sacrificamos parte de nuestra libertad para que nos den seguridad. Y el Estado no da seguridad. Y Michoacán es el prototipo, o sea, está la metástasis en todo el país, ese cáncer
de la violencia y de la inseguridad y de la corrupción está en todo el país. Pero el prototipo de un estado fallido es Michoacán. Es Michoacán. Y luego acusan al gobernador actual, Ramírez Bedoya, lo acusan de que él es el responsable del asesinato de Hipólito, porque él fue financiado por los Viagras, por el grupo que mata a Hipólito, que es el grupo que protege el gobernador, y lo hace el sacerdote Gregorio. Él lo hace con mucho valor, con mucha valentía. Yo creo que no sé cuántos días va a durar de vida, pero yo creo que es una sentencia de muerte ese valor. Lamentablemente en este país, el que tiene valor, el que señala, el que denuncia, el que cuestiona, pues tiene una sentencia de muerte. Sí. Tu vida está de por medio. Lamentablemente, pues a ese grado llegamos. Y 5 años del gobierno del presidente López Obrador. Ayer presenta su quinto informe. 5 años de que gana la presidencia de la República, ¿no? Y ya muy avanzado el quinto año, está en la segunda mitad del quinto año. Entonces, es un fracaso. Le exigen que en lugar de haber hecho ese festejo, debió haber guardado un día de luto por la situación que apremia. Y sobre todo que nos quedan 2-3 minutos nada más de programa, y quiero traer a este espacio lo sucedido en Chiapas, donde también se revela que son aproximadamente 6 cárteles los que se están disputando la zona, ¿no? Y que levantan a trabajadores de lo administrativo, 16. Del sistema de seguridad en este estado, y que posteriormente los regresan con vida, afortunadamente, pero cuando escuchan las entrevistas no quieren hablar, no quieren decir más allá. De hecho, dicen, ni siquiera sé dónde nos tenían, sabemos que era una casa de madera, pero no sabemos dónde estuvimos durante ese tiempo. Pero sí se da el lujo, el crimen organizado, de exigir la renuncia de elementos de seguridad, de tal forma que no solamente es Michoacán, sino que también otros estados, como este ejemplo, ¿no?, de quien controla o quien está gobernando, parece que tienen otros nombres, ¿no? Pues parece que sí, sobre todo ya lo hemos visto, lo hemos hablado en otros programas, ¿no? Hacer un pacto con el crimen organizado para que te dejen transitar y encontrar a tus hijos, lo que sucedió en Chiapas, lo que está sucediendo en varios estados, o sea, te habla de un estado fallido en materia de seguridad. Pero aún así se celebró, ¿no?, con el Zócalo lleno los 5 años, Gabriel. Pues es que esas son las grandes incoherencias de lo que estamos viendo, porque en números porcentuales y brutos hay más muertos en lo que va del sexenio del presidente López Obrador de los que hubo en el periodo anterior, y no pareciera eso importarle al grueso de la población. ¿Qué está pasando? Pues que hemos normalizado el derecho a matar, que hemos normalizado y además revictimizado a las víctimas del crimen organizado, porque siempre que escuchamos de un asesinato, es más, hasta la prensa roja, de nota amarilla, lo primero que consigna es en malos pasos andaría. O sea, inmediatamente es querer descalificar la vida del muerto, en vez de preguntarse quién lo asesinó y por qué. Entonces sí hay una circunstancia de descomposición social muy grande. Y estos indicadores de las autodefensas que nos deben de llamar a la reflexión del nivel de desesperación que ya ocurre en ciertas entidades del país para que se tengan que tomar las armas. Sin duda, pues les tengo que agradecer que nos hayan acompañado esta noche en esta mesa de periodismo en plural. Gabriel Ibarra, gracias. Buenas noches. Charo Bareño, gracias. Gracias, es un gusto. Vania de Dios. Gracias. Igual, Gabriel Torres, gracias. Buenas noches. A usted por habernos acompañado, gracias, y por supuesto le esperamos en otra edición de Periodismo en Plural. Que tenga buena noche.